Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Ramírez, yo soy psicóloga del UNEM El Tenayo, algunos ya nos conocen, entonces para los que son nuevos, pues los invitamos a que conozcan todos los servicios del UNEM, estamos a sus órdenes. Para empezar, quiero agradecer a quien está conectado, alumnos, docentes y sobre todo a las autoridades escolares, a la maestra Marta Patricia Mendoza Escobar, directora del CONALEP Tlalnepantla 3, y por supuesto al licenciado Juan Carlos Delgadillo, que es nuestro consejero orientador y que es quien ha estado con nosotros siempre para cualquiera de los servicios que nosotros queremos prestar en su escuela. Bueno, hace unos días estuvieron una plática donde se dio el tema de alcohol y depresión y a partir de ahí nosotros tenemos la necesidad de estar trabajando con la salud mental y dos enfermedades que ahorita están muy de moda, podríamos decirlo así, por la pandemia, es la ansiedad y la depresión. Por eso el día de hoy queremos compartir con ustedes esta plática. Como ya les comentaron, las preguntas que ustedes quieran hacer se las vamos a ir contestando a través del chat y al final de esta plática podemos atenderlas. Vamos a iniciar. Aquí permítanme unos segunditos. Permítanme. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Lo primero que les estoy presentando es el tema de ansiedad. Tenemos que tomar muy en cuenta que es un estado mental, nos dice aquí, que permite a nuestra mente y nuestro cuerpo prepararse para la huida o el combate al enfrentar alguna situación distinta y de la cual pudiésemos considerar algún nivel de peligro. A todos nos ha sucedido tener una situación de ansiedad. Precisamente cuando nosotros tenemos temor a algo y no sabemos qué, y también tiene otras manifestaciones a nivel físico, podemos decir que estamos viviendo una situación de ansiedad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, antes de presentar un examen. Estamos estudiando días previos antes de hacer la presentación de ese examen, pero quizá un día antes, unas horas antes, sentimos nervios, estamos temblorosos, estamos dudando si estudiamos o no estudiamos, y aparte de eso se presentan algunos síntomas físicos como dolor de estómago, dolor de cabeza, estar temblorosos y algunos otros. Esa es una situación de ansiedad, pero cuando va de más tiempo o se agregan muchos síntomas físicos, entonces por ahí podemos estar dudando de que solamente sea una situación pasajera. Ahorita más adelante vamos a ir explicando cómo se puede diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada. Aquí manejamos los síntomas principales y nos dice que son variables, pero siempre van a mantener quejas permanentes. Aquí lo principal es el nerviosismo. Temblor generalmente va a empezar en las manos, pero en ocasiones, dependiendo de la situación que estemos pasando en ese momento, se puede sentir el temblor en todo el cuerpo. La tensión muscular va a estar ubicada en la parte del cuello, en las cervicales, y de ahí vamos a sentir pesados los hombros. También va a haber sudoración, no debido al calor ni a alguna actividad física que acabemos de realizar. Atolondramiento o andar adormilado, es decir, no doy una, no sé dónde voy a empezar, no sé cuándo termino, etcétera. Palpitaciones, nos vamos a dar cuenta que el corazón empieza a latir más rápido, vamos a sentir un poquito de vértigo, mareos y también algo que se llama malestar epigástrico, que va a ser un dolor que está por encima del ombligo y en la boca del estómago, como solemos decirlo. Y si vamos con un médico nos va a decir que seguramente es colitis nerviosa y nos va a dar medicamento. Estos son los síntomas que permanecen o que la gente llega y se queja y podemos decir, tiene una crisis de ansiedad. Hay otros, por ejemplo, si empezamos a checar, vamos a ver que está la elevación de la frecuencia cardíaca, precisamente por las palpitaciones, el temor que tenemos de hacer una presentación, de estar en una situación de asalto, de si algo nos da miedo y nos enfrentamos a eso, la frecuencia cardíaca se va a alterar. Algunas personas sienten ahogo, es decir, no puedo respirar, entonces empiezan a caer en esta crisis y se va en aumento. También puede suceder opresión en el pecho, es decir, sentir un dolor o sentir que algo me está
presionando en el pecho, se puede presentar del miedo y llegar hasta el pánico, la sudoración, se puede presentar sudoración o también se pueden presentar los llamados escalofríos. También puede haber solo náuseas junto con un dolor abdominal y hay quienes sí llegan al vómito. El mareo o incluso pueden llegar a desmayarse. Esto, recuerden, va a ser dependiendo del nivel o de la crisis que estemos teniendo. Entumecimiento u hormigueo de los pies o del cuerpo en general y junto con las tensiones musculares suelen presentarse dolor de cabeza. Estos son también síntomas que los pacientes o las personas suelen quejarse y decirnos es que no sé qué tengo. Cuando empezamos a revisar las situaciones que ha pasado previas, entonces es donde empezamos a checar que algunos síntomas coinciden con esto de trastorno de ansiedad generalizada. Nos dice aquí que esto puede pasar en el momento en el que me estoy enfrentando a la situación, pero también la ansiedad se puede manifestar con temores de tener una enfermedad o de que mañana o pasado mañana puedo adquirir una enfermedad o me puede suceder un accidente o alguna situación, ya sea a la misma persona o a algún familiar. Entonces vivimos en zozobra, vivimos con miedo y todo esto empieza a manifestarse a través de síntomas físicos que son los que ahorita ya vimos. Aquí presentamos una lista. Eso no quiere decir que si yo tengo 3 en una misma situación, ya tengo este trastorno. Tienen que presentarse por ciertos días en cierto nivel y entonces ya un médico es el que tiene que darnos un diagnóstico más próximo y de ahí pasarnos con un psicólogo para que nos diga realmente si es un trastorno de ansiedad generalizada o solamente estamos teniendo síntomas de una ansiedad normal, podríamos decirlo. Después vamos a ver qué factores influyen para que nosotros podamos tener este trastorno. Nos habla aquí de factores biológicos y nos dice que va a ser la disfunción o un funcionamiento bajo de los neurotransmisores, en especial de la dopamina y la serotonina, que son las que regulan el estado de ánimo y del comportamiento. Si estos dos neurotransmisores no están haciendo bien su trabajo, entonces se va a disparar esa función y entonces vamos a empezar a tener este tipo de síntomas. Por otro lado, los factores psicosociales son los que nos dicen que influyen cuando mantenemos un estilo de vida estresante por periodos prolongados. Atravesar por situaciones apremiantes desde el punto de vista financiero, familiar, enfrentar en esos momentos una enfermedad crónica o atravesar una crisis vital que haga que nosotros empecemos a responder con estos síntomas. Otro de los factores psicosociales muy importante y es el que nosotros vemos aquí día a día es el abuso de sustancias como alcohol, la cafeína, la cannabis, marihuana, la cocaína y ansiolíticos que van a hacer que después de que nosotros entramos en un patrón de consumo se dé el surgimiento de un trastorno de ansiedad o bien si ya se tiene uno se dé un aumento en el nivel de ansiedad que estamos teniendo. Estos factores van a trabajar por sí solos, pero también va a depender mucho de la persona y de las estrategias que empiece a manejar para que sigan en aumento o se mantengan así en el nivel que estamos y podamos recurrir a algún tipo de terapia. Aquí, por ejemplo, nos dicen, si mantenemos un estilo de vida estresante por periodos prolongados, ¿qué puede ser este estilo de vida estresante? Por ejemplo, ahorita que estamos confinados por la pandemia, muchos que solían estar fuera de casa, que cada fin de semana estaban en fiestas o simplemente el trayecto de casa al trabajo y viceversa, eso nos mantenía a nosotros en contacto con las demás personas. Cuando nos dicen que nos van a confinar y que no podemos salir excepto para algunas situaciones que son necesarias, entonces es cuando empezamos a sentir precisamente que ya no podemos salir, que tenemos que estar encerrados, que si salimos podemos enfermarnos o que si adquirimos el COVID, pero nosotros no tenemos los síntomas, que sí podemos ser los portadores y contagiar a alguno de nuestros familiares. Entonces, esa es una situación estresante en estos momentos. También, si ahorita nos dicen que tenemos una deuda y tenemos que pagarla y si no nos embargan la casa, esa es una crisis económica y que si no la cubrimos vamos a empezar a tener este estilo de vida estresante. Si se mantiene por cierto tiempo, entonces generalmente ya lo vamos a llamar como un trastorno de ansiedad generalizada. Y aquí les digo, hacer hincapié precisamente en que el abuso de sustancias, cuando ya se mantiene de un uso al abuso y del abuso estamos pasando a la dependencia y se hacen cortes o no se puede consumir, entonces la necesidad o el síndrome de abstinencia nos va a dar precisamente esas situaciones estresantes de querer consumir o de la necesidad de estar consumiendo. Y como no se puede en el momento en el que el cuerpo lo está necesitando, entonces se va a disparar en ansiedad.
Aquí les presento algunos datos importantes. Ahí nos dice en el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada, nos dice que la persona manifiesta intensidad, frecuencia y duración desproporcionada. Es decir, yo puedo sentir nervios ante una situación en la que me estoy enfrentando ahorita, pero en cuanto pasa la situación, mis nervios desaparecen, yo me relajo y estoy tranquila. Pero cuando ya es desproporcionado y tiene una duración más prolongada, entonces es donde empiezan aquí los foquitos rojos. Nos dice aquí respecto al impacto real del evento o una situación que anticipa, interfiriendo esto con su atención a las tareas inmediatas y en muchas ocasiones asociadas a síntomas físicos. La ansiedad no es solo tener sintomatología física desagradable, sino que también no me permite actuar en las actividades diarias que puedo tener. Por otro lado, nos dice que en la ansiedad no patológica o la ansiedad general o la normal que nosotros podemos decir, nos dice que aquí esos síntomas no afectan el funcionamiento psicosocial. Por lo tanto, la persona puede atender el evento que considere más urgente y no aquel que me genera más ansiedad. Está asociada con una menor frecuencia de síntomas físicos y les decía, esto puede ser de estoy inquieto, estoy nervioso, pero atiendo esa situación y de ahí me relajo y puedo seguir funcionando con normalidad. Aquí nos hacen también énfasis en otros datos, nos dice que en los adultos las preocupaciones generalmente van a estar relacionadas más con los eventos cotidianos, con lo que están viviendo día a día, y esto es por problemas en el trabajo, en la salud, las finanzas, la familia, etcétera. Entonces, cualquier persona que salta un problema en este momento puede tener esos momentos de ansiedad. En ocasiones las personas también pueden manifestar síntomas somáticos como sudoración, jaquecas, náusea, diarrea y reacciones de sobresalto exageradas. Es decir, yo tengo el problema, me siento ansioso, pero mi cuerpo no resiste esta situación y lo va a manifestar en una forma física, como ya lo decíamos al principio, con los síntomas que les presenté o como mínimo estos que es la sudoración y la jaqueca. La mayoría de las personas cuando está tensa o estresada, nerviosa, nos va a referir que tiene un leve dolor de cabeza. Conforme va pasando el tiempo y aumenta esta ansiedad, el dolor de cabeza va a empezar a ser más alto. Por otro lado, en la situación que están ustedes como adolescentes, nos dice que en niños y precisamente en adolescentes, la ansiedad desproporcionada se va a observar cuando se enfrentan a competencias generalmente que tengan que ver con el desempeño escolar. Al realizar una prueba, si no me siento a gusto dentro de la escuela, si voy a presentar alguna actividad deportiva y siento que no soy muy bueno para eso, la ansiedad se va a empezar a presentar. Es decir, el temor a ser calificado, el temor a no hacer o realizar las cosas como yo creo que se tienen que hacer, el temor a la burla, etcétera. Entonces, este tipo de manifestación se va a presentar más a nivel de niños y de adolescentes, más que aquellos como en los adultos que decimos, me preocupa mi trabajo, me preocupa cómo voy a sacar la quincena el día de en este mes, me preocupa mi salud, me preocupa la familia, etcétera. Aquí tenemos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es por sus siglas el DSM-5. Este es un manual que nos empieza a decir a nosotros como psicólogos cuáles son los síntomas, qué duración tienen y qué nivel es al que deben de llegar para ya diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada. Este manual define la ansiedad como un trastorno caracterizado por ansiedad y preocupación excesiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades y determina ciertos criterios específicos para considerar que un patrón de conductas debe marcarse ya como tal un TAG o un trastorno de ansiedad generalizada. Aquí nos marca, esta sintomatología debe presentarse, ojo aquí, durante más días de los que han estado ausentes, causando malestar clínicamente significativo en distintas áreas de funcionamiento. Es decir, que estas crisis de ansiedad tengan que ver con que yo no pueda funcionar en lo social, en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, en todas mis áreas de vida. Y aquí lo importante, que durante un periodo mínimo de 6 meses se estén presentando estos síntomas. También nos dice que al sujeto le es difícil controlar la preocupación. Esta ansiedad o preocupación están relacionadas a 3 o más síntomas. Es decir, si yo empiezo a presentar cualquiera de los síntomas que voy a mencionar abajo por un periodo mínimo de 6 meses y con una intensidad de moderada a grave, entonces tengo que recurrir a un médico o a un psicólogo para que me diga qué es lo que está pasando conmigo.
Aquí nos hace mención que en los niños solamente requiere de un ítem. Generalmente en los adolescentes empiezan a presentarse uno o dos síntomas, pero no duran tanto tiempo. Aquí nos dice que puede ser nervios de punta o sensación de encontrarse atrapado. Es decir, por más de que yo pienso posibilidades para resolver mi problema, por más de que digo, ya está la solución, aún así estoy ansiosa, estoy nerviosa porque no sé si esto va a resultar positivo o negativo. Fatigarse con facilidad, esto es, me voy a cansar de hacer nada, y eso es precisamente por el desgaste a nivel emocional que estoy teniendo de querer resolver los asuntos que tengo en este momento y que me están generando esta ansiedad. Es decir, no he terminado de hacer mi trabajo, puede ser que mi familia esté enferma, puede ser que mi hijo se haya caído en este momento, puede ser que hayan tenido un accidente, etcétera. Entonces, yo ante esa respuesta, pues puedo marcar algunas de estas que tenemos aquí. Esto de fatigarse con facilidad sucede a menudo cuando las personas dicen, me cuesta trabajo respirar. Entonces, subo unas escaleras y siento que ya no aguanto, o no hice ejercicio, no tengo ninguna actividad física y aún así empiezo a fatigarme. Si vemos que empieza a prolongarse por más tiempo, entonces puede ser uno de los síntomas para yo poder diagnosticar este trastorno. Otro de ellos es la dificultad para concentrarse o tener de plano la mente en blanco. Estoy pensando en cuántas posibles soluciones o es real que en muchas ocasiones no tengo una solución. Por más que yo quiero decir, sí, lo voy a resolver de esta u otra forma, no vienen a mi mente soluciones. Y esa es también una situación estresante. El que yo tenga toda la disposición para querer resolver algo y no me surja una idea para realizarlo. El otro va a ser la tensión muscular, que ya habíamos dicho, se va a presentar generalmente en las cervicales, va a haber dolor en el cuello y va a haber una pesadez a nivel de los hombros. Entonces, de ahí, igual, después decíamos, se va a presentar en jaquecas o en dolores de cabeza por mínimo. Otro va a ser los problemas del sueño. Sí puedo dormir, pero no me satisface las 8 o las 9 horas que estoy durmiendo. No me satisface que estoy en un lugar donde no hay luces, no hay nada electrónico. Entonces yo debería de dormir bien y aún así amanezco cansado. Parece que no dormí o que me desvelé y me dormí hasta las 2 de la mañana, etcétera. Otra cosa puede ser la dificultad para conciliar el sueño. Es decir, me da insomnio, dicen las personas. Yo generalmente me acuesto o me duermo a las 10 de la noche, entonces empiezo a dormitar y de ahí se me va el sueño y hasta las 2, 3 de la mañana trato de conciliarlo y aún así no lo puedo mantener. Quizá me duermo a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estoy despierto y ya necesito hacer algo. Entonces, cuando esto, igual recuerden, está durante un periodo mínimo de 6 meses, nos habla de que tenemos que acudir con un especialista. Nos dice aquí, esta alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia ni se explica mejor por otro trastorno mental. Son situaciones, recuerden, que pueden suceder en este momento, mañana o en cualquiera y que si nosotros no podemos controlarlos, entonces van a detonar en una sintomatología física y tenemos que acudir con un especialista. Esto es lo que nosotros nos maneja este DSM-4 para dar un diagnóstico preciso. Ahora, hasta aquí tocamos este tema de ansiedad. ¿Por qué es tan importante manejar ansiedad en un nivel de bachillerato? Precisamente porque están pasando por el periodo de adolescencia, donde hay cambios físicos, psicológicos, sociales, etcétera. Y que esos mismos cambios van a hacer que las hormonas jueguen un papel importante ahí y nos mantengan estresados por ciertas situaciones. Va a ser diferente en hombres y en mujeres. Otra, por ahorita la parte de la pandemia que estamos confinados, entonces que no se puede salir. Otra, que a lo mejor no estábamos acostumbrados a trabajar en línea y ahorita tenemos que hacer trabajo en línea, entregar tareas en línea, estar pegados a la computadora y que quizá empiece el estrés porque no tenemos una computadora. Segundo, porque no sabemos manejarla. Tercero, porque aquí tengo la computadora pero no tengo internet. Entonces son situaciones que ahorita a nivel de adolescencia y ahorita en lo de a nivel de escuela es lo que se empieza a manejar. Hay muchos chicos que no ven la salida y dicen, es que si no tengo esto, entonces ya perdí el ciclo escolar, ya no voy a poder estudiar porque no tengo una computadora, entonces ¿qué voy a hacer? Tenemos que empezar a buscar recursos
que no sé, me puedo ir a la casa de un amigo y ahí que me dé asilo y voy a tomar las clases, puedo dirigirme a un maestro en especial y comentarle mi situación y que él me pase de otro modo las tareas, las clases, etcétera. Para todo hay solución, simplemente que tenemos lo primero que nos piden y que cuesta mucho trabajo es guardar la calma y a partir de ahí empezar a poner ciertas estrategias de solución, evaluarlas, elegir una y después empezar a trabajarla. Si yo al inicio de esta plática les dije que eran dos de las situaciones más apremiantes ahorita, que era ansiedad y depresión, ahorita ya terminamos con la parte de ansiedad, ahora vamos a pasar a otra que es la de depresión. Esta otra situación ahorita se está presentando mucho en cualquier edad. Hablemos desde niños a partir de 8 años y hasta personas ya de la tercera edad. Se está presentando mucho también a nivel de adolescencia precisamente por este estrés y que nos lleva también a generar episodios de depresión y después de ahí, pues, tener finales no muy felices. Aquí vamos a empezar con esta parte. Tenemos la definición de depresión, que también es un trastorno mental. Eso nos debe quedar muy claro porque a veces tomamos las cosas como, bueno, tiene sus ataques de ansiedad, tiene crisis de ansiedad, ay, es que está deprimida, anda en la depre, y lo tomamos muy a la ligera. Tenemos que hacer conciencia que son dos trastornos mentales y que si no ponemos atención y no le damos seguimiento en un tratamiento, ya sea farmacológico cuando se requiere o bien psicológico, entonces pueden agravarse y llevar a que no funcionemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Continuamos. Depresión es un trastorno mental frecuente y es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Si se fijan, toda nuestra esfera de vida tiene que ver con estos dos trastornos. Aquí nos dice que la depresión puede detonarse en este momento por una situación quizá de desempleo o que ya no tengo escuela, porque ahorita hay una situación de luto, perdí un familiar muy querido, un amigo, etcétera, o también por algún trauma psicológico, no sé, después de un asalto, después de un tipo de abuso, etcétera, empezamos a presentar cierta sintomatología que al checarlo podemos ver que hay niveles de leves, moderados y severos de depresión. También puede ser que la violencia empiece a generar depresión. Hemos hecho historias clínicas y cuando ya se tiene un diagnóstico como tal de depresión, empezamos a recorrer la historia hacia atrás y nos damos cuenta que hubo violencia en casa desde la infancia o en algún momento de la vida se presentaron episodios de violencia, ya sea por un familiar o por la pareja, por alguien más, y esto también a la larga va a detonar ciertos niveles de depresión. Otro muy importante que nos piden es que no tomemos la depresión como un signo de debilidad. Una persona deprimida no es alguien que no pueda ser lo suficientemente hábil para poder vivir o precisamente para ser valiente, porque en ocasiones hay personas deprimidas y dicen, es que lo único que cuando platico con alguien, lo único que me dice es échale ganas. Este término de échale ganas realmente no ayuda a nada. ¿Y por qué? Porque no es algo que la persona no quiera hacer. Ella quizá en los primeros niveles de leve y moderado tenga toda la intención de querer resolver un asunto de depresión que quizá ya detectó, pero es a nivel fisiológico que quizá no puede hacerlo. Entonces, no lo tomemos, les digo, como algo a la ligera, algo de que ya se maneja muy común, de estar en la depre, ni como un signo de debilidad. Aquí les puse una imagen, no sé si alcancen a ver ahí, son unas pequeñas cortadas y por ahí atrás se ve con qué se hizo las cortadas y tiene la palabra help. Generalmente, cuando una persona está deprimida, muchas de sus salidas no son las más adecuadas. Y una de ellas es al dolor, lo voy a detener con un dolor más elevado. Y caemos en conductas como esta que es el cutting y creemos que esa es la única solución que yo tengo. Entonces vamos a poner atención precisamente en todas esas cosas que pueden estar dándonos señales o alarmas de que tenemos un trastorno de depresión. Aquí igual les muestro algunos datos. Nos dice que la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, no es específico de un país ni de ningún estado. Y se calcula que afecta más o menos a 300 millones de personas. Es decir, vivimos en un mundo con mucha ansiedad y también con muchos niveles de depresión. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, es decir, en la depresión también se pueden sentir estos sintomatología que les presenté con anterioridad sobre la ansiedad. Se pueden tener sentimientos de culpa de que la persona fue la que provocó estar en esta situación de depresión.
alteraciones del sueño, de igual, de dormir mucho o de no poder conciliar el sueño. También va a haber ahí trastornos del apetito. Podemos caer o la gente puede caer en empezar a comer de más, es decir, voy a aumentar de peso y después tenemos una persona que ya tiene un trastorno alimenticio y un trastorno de depresión. También podemos caer en la otra parte de la anorexia. Igual, esta viene más por ansiedad y se deja de comer, pero también está esa necesidad de tener algo que me nutra a mí y caemos mucho en empezar a comer más y más y más como para sentirnos llenos y llenar precisamente el vacío que nos hace sentir este trastorno de depresión. También se puede presentar la baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica. Hay muchas personas que empiezan a decir es que no sé por qué tengo esto, algún tipo de enfermedad, les hacen estudios médicos de sangre, etcétera, y resulta que están clínicamente sanos, como decimos. Aún así, están presentando un trastorno de depresión. Otro dato es que la depresión es la causa principal de discapacidad y contribuye también a un alto grado de morbilidad, es decir, la depresión hace que la persona deje de funcionar en sus áreas de vida. Hablamos como mínimo del escolar a nivel de adolescencia y de la laboral ya en niveles ya de adultos. Y también contribuye a que si esto no se detecta y no se atiende, puede culminar en un suicidio y eso empezar a aumentar los niveles de morbilidad que tenemos y además de agregarse, ir agregándose más enfermedades por la debilidad que tiene el sistema inmunológico. También nos dice aquí que afecta más a la mujer que el hombre. De hecho, en ansiedad, también me faltó ese dato, que en depresión y ansiedad afecta más a la mujer. ¿Por qué? Se dice que la mujer en ansiedad tiene más actividades o realiza más actividades al mismo tiempo que un varón. Por lo tanto, las situaciones que la persona o la mujer está presentando, pues son más, tiene al cuidado los hijos, también a lo mejor tiene que estar trabajando, trabaja en casa, trabaja, no sé, tiene que salir, tiene que cumplir con muchas otras actividades y eso le genera estrés. Aquí en esta parte de depresión tenemos tipos de depresión que ahorita no los voy a tocar así a grandes rasgos, pero simplemente cuando en el periodo menstrual una mujer tiene precisamente una depresión en nivel leve, antes de empezar a menstruar. Hay sentimientos de inferioridad, también se puede dar que estoy más sensible y se llora más, se tiene como que todo me pone triste, etcétera. Desde ahí empezamos a ver esas pequeñas diferencias que a nivel biológico nos van a marcar que sí se presenta más depresión en una mujer que en un hombre. No quiere decir que un hombre no, y por eso es que con anterioridad les hablé que no se tome como un signo de debilidad. Esto va en general. También otro de los datos dice, en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Ya les comentaba, cuando no se identifica o si se identifica, pero nos da temor de acudir con un especialista, puede culminar en un suicidio. Y lo real, hay tratamientos eficaces para la depresión, entonces lo que se les pide es empezar a identificar estas señales de alarma y atenderse. Aquí nos habla que las personas con episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades laborales y sociales habituales, aunque probablemente no las suspendan completamente. Una persona con depresión puede seguir funcionando. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a diagnosticar y empezar a ver en qué nivel de depresión puede estar esa persona. Si está en el nivel leve a moderado, entonces la persona puede vivir con depresión o sobrevivir con depresión y seguir realizando todas sus actividades de manera normal, con muchos malestares y con mucho sacrificio y con todo lo que ustedes quieran, pero puede seguir funcionando. En cambio, nos dice aquí, durante un episodio depresivo grave, es muy probable que el paciente o la persona pueda mantener sus actividades sociales, laborales o domésticas si no es con grandes limitaciones, es decir, de un episodio grave podemos todavía funcionar, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no vamos a poder responder. Hablaba antes que podemos tener la mente llena de cosas o bien la mente en blanco. Entonces no nos va a poder dejar o no va a permitir que nosotros podamos realizar todas las actividades que tenemos porque estamos concentrados en otra situación y es precisamente en la depresión.
¿Mm? Nos habla abajo también que la depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo de tristeza. Aquí también, ahorita les voy a hacer la diferenciación entre estado de ánimo de tristeza y lo que es una depresión, y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Suele decirse también que estamos en la depre porque ya nos vieron triste o porque el día de hoy lloré y lloré todo el día. Entonces, eso nos da un síntoma de la depresión, mas no quiere decir que ya tengamos un trastorno depresivo. Entonces, vamos a ver precisamente esas diferencias que hay entre tristeza y depresión. Nos dice aquí que lo primero que tenemos que ver es la duración. La tristeza es pasajera y dura horas o días, y sé muy bien cuál es la causa de mi tristeza. Generalmente yo voy a decir, pues es que me puse triste porque me avisaron que mi tío o mi abuelito o alguien está enfermo, o que ahorita ya está contagiado, o que, no sé, mi papá puede perder su trabajo, etcétera. Eso me puso triste, y esta tristeza va a durar de horas o días. Mientras que en la depresión empezamos a ver que ya puede permanecer por semanas o incluso meses. Otra de las señales o diferencias es la sintomatología. Para la tristeza en la sintomatología es mucho más extensa en la depresión que en la tristeza. Los síntomas se van a estar presentando durante más días y con mayor intensidad. Otra diferencia nos habla aquí precisamente de eso. Ya les decía, quien sufre depresión no vive, va a estar sobreviviendo y va a estar aceptando los malestares físicos, psicológicos que tiene por vivir en depresión. Otros son las causas. La tristeza, recordemos bien, la tristeza es una reacción normal a los acontecimientos vitales, es decir, yo me puedo entristecer ahorita en este momento por cualquier cosa, y eso no significa que ya tenga un trastorno. Mientras que la depresión puede tener causas físicas y, como ya decíamos, va a haber otros factores que ya me pongan en un trastorno de depresión. Y el último, también en el tratamiento hay una diferencia. La depresión necesita de un tratamiento más específico, quizá del farmacológico y de una psicoterapia, y la tristeza puede desaparecer por sí misma, dependiendo también cuál sea la situación. Entonces, esto igual, les digo, tiene que quedar muy claro, como se los expliqué en ansiedad. Una cosa es estrés y otra cosa es ya tener un trastorno de ansiedad generalizada. En la parte de la depresión, una cosa es estar triste como reacción de una emoción a un evento cualquiera, y la depresión ya va un trastorno porque ya tiene una sintomatología física y porque ya nos impide manejarnos en nuestra vida cotidiana de manera normal. Aquí nos habla también ya para diagnosticar que el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de la capacidad para el placer, y al menos 5 de los siguientes síntomas. Nos habla aquí uno de los primeros síntomas que nosotros debemos de tomar en cuenta para diagnosticar si hay un trastorno de ansiedad. Es el estado de ánimo depresivo. Este tiene que aparecer la mayor parte del día, casi cada día, es decir, diario y durante casi todo el día, según lo indica la propia persona. Es decir, nos va a empezar a decir que se siente triste o que se siente vacío, o los demás nos indican que la persona se empieza a ver así, pero ya empieza a permanecer por más días. En niños o adolescentes solamente podemos ver este tipo de tristeza o de vacío, o también puede ser todo lo contrario. Se puede ver en llanto, y ese llanto ya va a ser casi todos los días o durante la mayor parte del día. Otro de los puntos a considerar para el diagnóstico es la disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, igual la mayor parte del día, casi todos los días, y según lo refiere la propia persona o como lo están observando los demás. Estos criterios son los que cuando ustedes o las personas van a consulta, nosotros empezamos a checar y empezamos a ver tiempos, intensidad, etcétera. Aquí la disminución puede empezar entre que a lo mejor si yo tenía en la tarde alguna actividad con mis papás o yo me ponía a hacer ejercicio, entonces de un día para otro como que no me dieron ganas, y después se lleva 2 días, 3 días, 4, y resulta que en una semana ya no hice los ejercicios que yo hacía, ya no leí, ya no vi mi programa favorito, ya dejé de escribir o ya no escucho música, etcétera, que serían quizá las actividades que como adolescentes harían día con día, pero se empieza a ver una disminución cuando empiezan a aparecer la mayor parte del día durante más de 1 o 2 semanas, y se empiezan a presentar más. Yo los observo como persona
o como paciente, y además las personas que están junto a mí lo confirman, entonces ya es un síntoma quizá de este trastorno de depresión. Otro de los criterios es la pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso. Aquí nos dice que puede ser quizá un cambio de más del 5% del peso corporal en un mes, o pérdida o aumento del apetito casi cada día. La persona generalmente empieza a perder el apetito, por lo tanto empieza a dejar de comer, y eso se va a notar en una baja de peso. Y en ocasiones decimos, bueno, pues es que, pues no sé, así como que de repente bajó de peso, pero si empezamos a notar los dos criterios de arriba y vemos o notamos esa baja de peso, entonces ya nos está hablando de que hay un criterio más para poder considerarlo. Otro criterio es el insomnio o la hipersomnia casi cada día. Hablábamos de esta parte de no conciliar el sueño, o de que sea insatisfecho el dormir, que yo no pueda conciliarlo, que me dé insomnio, o de plano que estén durmiendo más horas. El que una persona duerma 8 horas sería lo ideal, pero hay quienes por el trabajo, por los trayectos de casa a su trabajo, etcétera, quizá duermen 6 horas. Su cuerpo está acostumbrado a dormir 6 horas, a descansar esas 6 horas y a recuperarse para estar funcionando al siguiente día. Sin embargo, hay personas que están durmiendo hasta 10, 14 horas en un día, y eso tampoco es normal. Entonces, hay que poner o prender las antenitas si se está durmiendo poco, o también si se está durmiendo demasiado. Otro de los criterios es la agitación o enlentecimientos psicomotores casi cada día, que nosotros podemos observar, y que no solo son sensaciones de inquietud o de estar enlentecido. ¿A qué nos referimos? Agitación, es decir, así como que de repente empieza y anda con mucha energía, anda de aquí para allá y quiere hacer todo. Y está también la otra parte, que es el enlentecimiento, es decir, todas las actividades desde mis movimientos empiezan a disminuirse. Va a aparecer esta especie de flojera, y que en ocasiones en la adolescencia los padres confundimos y decimos, es que es flojo, pero pues está en la adolescencia, entonces hay que darle chance casi casi. Pero les repito, si se empieza a juntar con algunos de los otros criterios que ya mencionamos, entonces es importante empezar a checar qué está sucediendo con la persona. El 6, como ya nos marcaba en la sintomatología normal, puede ser la fatiga o la pérdida de energía casi cada día. Ya no se come, ya no se levanta, ya no se baña, ya no pone atención a su aspecto personal, etcétera. Se siente cansado, y por más que nosotros le decimos esta parte de échale ganas, vamos a salir adelante, mira, te invito aquí y allá, la persona ya no tiene energía, por lo tanto no nos va a responder de la forma en que nosotros le estamos pidiendo que lo haga. Otro criterio son los sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, que pueden ser también delirantes y que se presentan casi cada día, y no son los simples autorreproches o culpabilidad del hecho de estar enfermo. La persona realmente siente que está en esta vida casi casi como un mueble. La persona no tiene aliento como para funcionar en un solo día, y si no tienes energía para funcionar en un día, no va a tener energía para funcionar de ahí en adelante en todas sus actividades. Siente culpa de haberse provocado una enfermedad, siente culpa de no ser productivo. Entonces, todos estos sentimientos se van a ir marcando casi todos los días durante un tiempo más prolongado. Otro de los criterios a considerar es la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. También puede aparecer la indecisión, igual casi cada día, ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena. Igual, se va a tener la mente en blanco, no se va a tener el interés en pensar soluciones ni en querer hacer alguna otra cosa. Va a haber mucha falta de concentración. Yo puedo estar hablando con una persona que ya tiene un nivel moderado a grave de depresión, y ni siquiera me va a estar escuchando. Aquí nos habla que niños y adolescentes se pueden presentar como alteraciones en la conducta o deterioro académico. A veces decimos, bueno, eso pasa en un adulto, pero ¿cómo lo empiezo a checar si está o no en un adolescente? Y aquí precisamente nos hace hincapié en esto, que quizá no presente esta disminución en la capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones adecuadas ante situaciones o problemas más específicos, pero sí se puede empezar a marcar en la alteración de la conducta dentro de las clases o dentro de la actividad escolar que él esté realizando, o bien que sus calificaciones vayan en decremento. El otro criterio son los pensamientos recurrentes de muerte. No solo temor a la muerte. Hay quienes dicen, pues me da miedo
no terminar el año 2020 por lo del COVID, o me da miedo que si tengo ahorita un problema cardíaco o una enfermedad crónica, yo no termine o no llegue a mis 50 años quizá. Aquí nos habla que son no solo temor a la muerte, ya estamos viendo la ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio. Tómese en cuenta que no siempre que se tienen ideas de muerte van a culminar en un suicidio. Sin embargo, son las pequeñas cosas que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta, porque esas ideas suicidas se van a empezar a presentar durante más tiempo y entonces sí se puede empezar a diseñar un plan para terminar precisamente en un suicidio. Aquí nos habla que los episodios deben durar al menos 2 semanas. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo académico. Recuérdenlo, esto es más específico en niños y adolescentes. Y el episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a alguna enfermedad médica. Es decir, no siempre que se consumen drogas se va a terminar en un trastorno depresivo. Sí va a haber condiciones como para que se pudiera establecer un trastorno de depresión, pero no es precisamente que se le atribuye al consumo esta enfermedad. Entonces recuerdan aquí que los episodios deben presentarse casi todos los días, la mayor parte del día, y aparte hay personas que dicen, sí estoy deprimida, pero bueno, ahorita me arreglo, me baño y algo, salgo y ya se pasa eso. Pero cuando las demás personas a su alrededor están notando muchos de los cambios según los criterios que yo les mencioné, entonces es momento de atenderse. Aquí, precisamente, ahorita lo que yo les mencioné es según el manual que les presenté del DSM-5. Eso es cuando acuden a psicología y nosotros tenemos que determinar según los criterios, acuérdense, intensidad, etcétera, y determinar si hay un trastorno de depresión o no. Si ustedes acuden con un médico, ellos se basan en este manual que es el CIE-10 y entonces aquí ellos nos van a presentar estos 3 niveles. Son 3. El grave, que dice que no serán, cuando una persona llega al primer nivel, es decir, a un centro de salud, a un DIF, etcétera, entonces nos habla aquí que estos trastornos ya de depresión en nivel grave no pueden ser tratados en este tipo de instituciones. Tienen que ser referidos a un segundo o tercer nivel de atención, porque seguramente la persona deprimida ya viene con toda la sintomatología o muchos de los síntomas que les presenté y aparte ya no está funcionando como tal. De hecho, este tipo de pacientes nunca va a llegar solo a un consultorio, siempre va a ser que alguien lo lleve o el mismo familiar va a decir, ya no puedo con esta situación y tengo que llevarlo yo a algún sitio donde le den atención. Cuando es la depresión moderada y leve, en el primer nivel de atención se le puede dar una orientación e incluso se le puede decir a qué institución puede acudir para ser atendida como tiene que ser. Aquí en moderada y leve nos dice que en ambos casos se deberá hacer una evaluación para empezar del suicidio. ¿Por qué? Porque no sabemos la causa que esté determinando estos niveles de leve a moderado de depresión y una de las primeras preguntas que realizamos los psicólogos cuando vemos a una persona ya con un posible trastorno depresivo es si tiene ideación de muerte o si ha llegado a atentar contra su vida, porque esos son los indicadores que más nos van a decir a qué nivel de atención tenemos que referirlo. Aquí nos habla que hay personas que tienen mayor riesgo. Por un lado, decíamos que las mujeres somos más propensas a tener situaciones de ansiedad y también situaciones de depresión. Aquí nos dice quiénes tienen un mayor riesgo de tener un trastorno depresivo. Y nos dice que va a ser personas con historia previa de episodio depresivo. Si una persona a lo mejor a sus 19 años tuvo un trastorno de depresión y con medicamento o con psicoterapia salió de esos episodios, tiene la probabilidad de más adelante volver a tener episodios depresivos. También otro es la historia familiar de depresión. Hay muchos que dicen, pues es que mi mamá es depresiva y por lo tanto ellos también son depresivos. Pueden generar trastorno depresivo, aunque no quiere decir que la regla es que un familiar mío es depresivo y entonces los que siguen en generación también lo tengan que ser. Otra persona en riesgo son con problemas psicosociales, por ejemplo, que estén pasando por una situación de desempleo, una separación de la pareja o eventos vitales estresantes, como ya los veíamos, que pueden ser económicos, familiares, de salud, etcétera.
También las personas que tengan otros trastornos psiquiátricos como trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad y que también se adquiera con mayor facilidad un trastorno depresivo. Otros van a ser las personas que consultan a menudo el sistema de salud. A veces decimos, es que cuando alguien se enferma, dice, pues se me pasa mañana y pasa mañana y otros mañanas y se hizo un mes y nunca se atendió de salud. Y hay personas que hacen todo lo contrario, tienen algún tipo de dolor y corren con el médico y tienen otro dolor y corren con el médico. Entonces, generalmente se la pasan en los sistemas de salud y están consumiendo mucho medicamento. Esto igual nos habla de ahí de algún tipo de trastorno, que si se empiezan a presentar más síntomas asociados con la depresión, entonces por ahí tenemos también que empezar a checar. También personas con enfermedades crónicas, especialmente cuando hay compromiso de la funcionalidad, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, las que involucran dolor crónico, trastornos neurológicos. La persona va a estar en un constante sufrimiento. Por lo tanto, va a sentir que no puede funcionar o es real que no pueden funcionar en muchas esferas de su vida, por lo tanto, sí pueden empezar a desarrollar depresión. Otra de las personas en riesgo va a ser, como siempre, el abuso y la dependencia de sustancias, incluidas el alcohol y el cigarro, que en ocasiones se ven nada más como, bueno, son drogas legales, por lo tanto sí pueden ser consumidas, pero también entran en un patrón de adicción. Por lo tanto, si pasamos del uso al abuso y a la depresión, también pueden empezar a marcarnos esta parte de depresión. También aquellos que están en épocas de cambios hormonales, por ejemplo, las mujeres cuando están en embarazo o cuando ya entran en un periodo de menopausia, la depresión tiende a suceder precisamente por el movimiento que están haciendo las hormonas y bueno, en esta parte pues se va a presentar en periodos depresivos. Otras personas que están en riesgo son las que ya tienen historias de intentos de suicidio. Entonces, aquí, si ya tuvimos una primera experiencia de intento de suicidio, lo general es que va a continuar con la ideación, con la planeación y seguramente va a continuar atentando contra su vida. Y la última, que decimos, bueno, quizá no tendría que pasar, pero el sedentarismo también nos lleva precisamente a no hacer nada durante el tiempo que yo tengo para mí o destinado para hacer algo productivo. El estar haciendo nada significa que entonces algo puede suceder y puedo empezar a tener algún tipo de malestar físico y ese se puede ir agravando. También puede ser que recurran a mí muchos pensamientos de qué voy a hacer si me enfermo, qué voy a hacer si alguien tiene un accidente, qué voy a hacer si esto. Nos puede llevar de un periodo, de una situación estresante a un nivel de ansiedad y después de ahí empezar a detonar alguna sintomatología que empiece a presentarse por mucho tiempo y terminar en un trastorno de depresión. Ahora aquí nos dice, ¿qué hacer si se sospecha que hay depresión? Lo primero que tenemos que hacer es solicitar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque la depresión siempre va a comenzar en un nivel leve. Entonces, cuando empezamos con este nivel leve, las personas se dan cuenta y tienen que empezar a solicitar ayuda. Es decir, si yo estoy notando que bajé de peso sin ninguna razón, si estoy notando que estoy durmiendo demasiado o que no puedo dormir mucho o que cualquier problema me lleva de una tristeza a sentir también algo físico, entonces tengo que empezar a sospechar que algo está sucediendo conmigo. Entonces tengo que recurrir a la ayuda profesional. También se pide que se sigan realizando las actividades que se disfrutan. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, entonces creo que ya estoy en depresión, entonces casi empiezo a hacer todo como para mantenerme en ese estado depresivo. Y lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, seguir haciendo las actividades que se disfrutaban y empezar a checar qué es lo que nos llevó a que ese disfrute empezara a disminuir. Se pide que no se aísle, precisamente porque la persona al estar aislada, pues entonces empieza a tener más pensamientos sobre qué es lo que le pudiera pasar más adelante, empezar a sentir que no tiene nada que hacer en este mundo, en esta vida, que sería mejor si no estuviera o que sus familiares estarían mejor sin él, etcétera. Se pide también que se realice ejercicio regularmente, precisamente para evitar el sedentarismo, para activar todos nuestros órganos internos y también para empezar a liberar oxígeno y que nuestro cerebro empiece a trabajar lo mejor que se pueda. Y esto es a través del ejercicio lo que nosotros empezamos a activarnos. También otro es practicar hábitos regulares de alimentación y de sueño. Hay ocasiones en que decimos, bueno, como estoy en casa, entonces
mi desayuno que antes era antes de las 6 de la mañana o a las 6 de la mañana, ahora es hasta las 9, a las 10, las 11 de la mañana. Y decimos, pero es que, ¿cuál es el problema? Si hasta termino almorzando, sí, pero ya se movió todos los hábitos que tú tenías. Entonces, empezar nuevamente a regular esos hábitos de alimentación, teniendo una hora específica para el desayuno, para la comida y para la cena. Y también los hábitos de sueño, porque precisamente en estos momentos en los que no tenemos a lo mejor la necesidad de despertarnos a cierto horario o de entrar a un trabajo donde tenemos que checar y decir, si no llego, pues me descuentan o ya no me dejan trabajar, entonces caemos en esa seguridad de decir, estoy en mi casa, entonces me puedo dormir hasta las 2 de la mañana y levantarme hasta el otro día a las 9, las 10 de la mañana. Entonces todo esto empieza a alterar nuestro funcionamiento. Aceptar también que se puede tener depresión y ajustar nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque en ocasiones decimos, no tengo nada, ya se me pasa mañana. Cuando, por ejemplo, a las mujeres, cuando termine mi periodo menstrual, ya otra vez me regulo y vuelvo a funcionar igual. Los hombres dicen, bueno, ya que me vuelva a hablar la novia o ya que recupere mi trabajo, ya voy a estar normal. Y entonces caemos en que esto no se ajusta a mis expectativas. Lo que yo creo que puede pasar mañana y no me atiendo, se puede ir en un trastorno más grave. También se pide evitar o limitar la ingesta de alcohol y de otras sustancias. En muchas ocasiones aquí recibimos a los usuarios de alguna droga y nos dicen, pues es que generalmente cuando me siento triste o ya cuando estoy deprimido, pues me tomo una copita de alcohol y ya con eso empiezo a funcionar. Los efectos de las drogas, recuerden, van a ser sus efectos o los van a mantener de 15 hasta 30, 45 minutos. Y cuando termine eso, volvemos a ser la persona triste, depresiva que iniciamos antes del consumo. Y también, si se tienen pensamientos suicidas, es inmediata que se pida la ayuda a algún familiar o a la persona, ahora sí que en la que tengas mayor confianza. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que me pasó por la mente, ¿qué pasaría si yo ahorita salgo y me aviento del puente? Y decimos, ay, bueno, pero eso sucedió hoy, pero mañana tenemos otra idea parecida y pasado mañana tenemos otra, y entonces se van como creando de mayor intensidad este tipo de pensamientos. Entonces, si nosotros sospechamos que hay depresión, estas son las estrategias que tenemos que tomar en cuenta para no llegar precisamente a un trastorno de depresión. Ahora, ya terminamos la parte de ansiedad, ya vimos también la parte de depresión. Como decíamos, en ansiedad y en depresión siempre hay un tratamiento y el tratamiento va a depender de la intensidad de los síntomas que se estén presentando y de la funcionalidad que nosotros tengamos en todas nuestras esferas de vida. Aquí, por ejemplo, para la depresión, dice, en el primer nivel de atención solo se atenderán pacientes con depresión leve o moderada, precisamente porque solamente en el primer nivel de atención se está en el servicio de psicología. Entonces, no podemos atender si la persona necesita medicamentos, si necesita otro tipo de intervención. En el primer nivel no se tienen esos servicios, por lo tanto, se tienen que empezar a derivar. Nos dice aquí, en depresión leve está indicado el tratamiento no farmacológico, el cual consta únicamente de una terapia cognitiva conductual o de una psicoterapia con la rama de la corriente psicológica que ustedes deseen. Aquí dice, también podría ser la psicoeducación, técnicas de relajación, asistir a una terapia de grupo, hacer ejercicio mínimo, al menos 30 minutos 3 veces por semana. Acuérdense que el ejercicio está diagnosticado como la parte que nos puede curar de muchos trastornos, y en la depresión es donde juega un papel más importante, precisamente porque lo que hace es empezar a activar todo el organismo. Entonces, si el ejercicio físico se empieza a recomendar para todo síntoma negativo que tengamos, para la depresión es de los que más nos pueden dar resultados positivos. En caso de la depresión moderada se indica un tratamiento conjunto, es decir, no farmacológico descrito así, y el tratamiento farmacológico en este último solo se considera el uso de inhibidores de la recaptura de serotonina de acuerdo al siguiente cuadro, etcétera. En esta parte de la depresión moderada es donde sí empezamos a recurrir quizá ya a un diagnóstico médico y que sean ellos quienes digan qué tipo de medicamentos tiene que empezar a consumir la persona que está pasando por un trastorno de depresión. Y aparte podemos ya invitarlo a que tome la psicoterapia o que haga ejercicio, las situaciones que ya mencionamos arriba. Eso es en la parte de depresión.
En el trastorno de ansiedad generalizada también se recomienda una psicoterapia dinámica breve. Esto es para el trastorno de ansiedad cuando está en el nivel de leve. Una psicoterapia breve, intensiva y de urgencia cuando ya es una ansiedad alta o intensa, precisamente por los síntomas que puede traer a consultorio. Hay personas que dicen, yo entré en crisis de pánico, entré en crisis de ansiedad y entonces ya no sabía, no podía respirar, creí que me iba a dar un paro cardíaco, empiezan a pasar por muchas cosas. Ahí ya estamos hablando de ansiedad de alto o intenso. Y ahí sí tenemos que recurrir precisamente a la farmacología que viene ahí marcada, y también lo que se va a pedir es que hagamos uso de la red de apoyo que tenemos, es decir, de los familiares, de los docentes, de amigos, de las personas cercanas a nosotros a quien podamos recurrir si necesitamos de ayuda. Y también se pide que se practique la normalización de la respiración, reír, bailar, meditar y hacer todas las actividades que me hagan a mí la situación más agradable o que me pongan contento o diferente del trastorno que yo estoy teniendo en este momento. Aquí lo que más se pide en ansiedad generalizada es normalizar la respiración. ¿Por qué? Porque precisamente lo que más se llega a ver en un ataque de ansiedad es la falta de respiración. La persona empieza a hiperventilar. Entonces lo que más se recomienda es empezar a respirar, que es inspirar profundamente, detener el aire ahí dentro por unos 4 o 5 segundos y soltarlo a través de la boca. Y esto se va a hacer en una repetición 3 veces, descansamos y después lo volvemos a hacer hasta que nuestra respiración se normalice. Generalmente nosotros respiramos de forma mecánica y no nos ponemos a checar cómo estamos respirando. Cuando se tiene un ataque de ansiedad, las palpitaciones son demasiado rápidas y eso es lo que impide que una persona pueda estar respirando bien. También si se tiene una bolsa de papel en la mano, entonces lo que se puede hacer es cubrir la nariz y la boca y empezar a respirar, inhalar y exhalar. Y esta práctica, quizá unos 2 minutos, puede empezar a normalizar la respiración. La otra es, si se tiene también una necesidad de normalizar las respiraciones, si tenemos un globo en la mano, es entonces empezar a inflar y desinflar el globo. Y en ese momento lo que estoy haciendo es precisamente empezar a normalizar mi respiración. ¿Sale? Y aquí nos dice, ya para finalizar, que queda clara la importancia de estos dos temas por el impacto que se tienen en la vida, como ya les mencionaba, especialmente durante la adolescencia, ya que puede acentuarse más debido a los cambios físicos, psicológicos, biológicos y sociales que están sucediendo en esta etapa de la adolescencia. Sí son cambios que se van a presentar de manera normal, pero si ya se van a estar acompañados de sintomatología por ansiedad o depresión, es entonces donde tenemos que poner especial atención y recurrir a ayuda. También nos dice aquí que es muy importante trabajar con el autoconocimiento para facilitar la identificación de emociones y tener especial atención en cómo se manifiestan, checar los síntomas y su duración para acudir a atención médica y psicológica. ¿Por qué hacemos hincapié en el autoconocimiento? Precisamente porque como adolescentes a veces les decía, dicen es que estoy depre y entonces no empezamos a diferenciar entre un momento de tristeza y ya un trastorno de depresión, entre un momento de estrés y en un ya trastorno generalizado de ansiedad. Entonces tenemos que empezar a checar y conocer nuestras propias emociones y cómo reaccionamos ante diferentes factores externos, cómo nosotros manifestamos esas emociones y también de ahí empezar a ver cómo si son ya síntomas permanentes o que tienen mayor durabilidad para nosotros entonces acudir a una atención personalizada, que ya sea médica o psicológica y que nos dé un trastorno real de qué es lo que estamos teniendo en ese momento. Y también nos dice ahí, también es necesario tener confianza en la familia. ¿Por qué? Porque es la principal red de apoyo, aparte de amigos, docentes, etcétera. La red de apoyo que tenemos inmediata es la de los papás. A nivel de adolescentes, a veces decimos o escuchamos muchos comentarios, es que no me entienden, no me comprenden, yo le explico mis problemas y salgo regañado, etcétera. Sí, claro. Entonces, en esta parte lo que tenemos que hacer es tener confianza en que esa red de apoyo me va a facilitar algunas situaciones para que yo pueda acudir a atención médica o psicológica. Aquí abajo nos dice, es tu salud, cuídala. ¿Por qué? Porque al ser adolescentes decimos, soy o somos como adolescentes responsabilidad de nuestros padres, pero nuestros padres quizá
Algunos estén trabajando durante todo el día, otros no los vemos, otros aunque estén ahí quizá no hay mucho interés en la salud del adolescente. Sin embargo, si como papás no se dan cuenta de la sintomatología que está presentando su hijo, adolescente o hija, entonces no va a ser tan rápida la atención que se pueda tener. Entonces, cuando la persona ya detectó estos síntomas según la intensidad y la duración, es momento de acudir. Por eso dice, es tu salud. Si tú no empiezas a identificar y a tomar estrategias para resolver el asunto, quizá nadie lo va a hacer por ti. ¿Estamos? Y aquí nos dice, si tengo dudas, ¿a dónde puedo ir a pedirla? Si ¿a dónde puedo pedir ayuda? Ahí tenemos líneas telefónicas que ya tenemos aquí unas, ahorita se las explico. También está acudir al servicio médico, que es el centro de salud, quizá para algunos el más cercano, para otros es el DIF, para otros es la atención psicológica particular, cuando se tienen las posibilidades, etcétera. Ahí es donde nosotros podemos acudir y decir, estoy pasando por estos momentos, tengo estos síntomas, ya me duraron tanto, ya no puedo a lo mejor funcionar en la escuela, con mi familia, con el novio, etcétera. Y aquí nos pone una línea que es la de la UAM y dice ahí línea UAM de apoyo psicológico por teléfono. Aquí nos dice 365 días, las 24 horas del día que se puede estar marcando, ahí está el teléfono. Entonces, si yo tengo algún tipo de necesidad por ansiedad o por depresión, puedo marcar y ahí me van a orientar. También está la ayuda psicológica en línea y aquí ya les puse la página o el link donde ustedes pueden entrar para empezar a checar esa parte y pedir ayuda. También tenemos el Centro Telefónico de Atención Médica y Psicológica. Este es de Naucalpan, ahí está el teléfono. Recuerden que se tienen que marcar todos los dígitos para que les den línea. Ahí está, igual nos hablan de los 365 días. Y también pues les ofrecemos nuestros servicios, que es del UNEM Capel Tenayo. Ya saben muchos dónde nos ubicamos, que es aquí en el centro del Tenayo. Y ahí está nuestro número. Estamos nosotros ahorita solamente de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 3:30 de la tarde. Seguramente en periodo navideño, pues vamos a cerrar la unidad. Sin embargo, de hoy y hasta el día, posiblemente el día 18 de diciembre, podemos prestarles la atención. Si no es aquí donde les podemos dar el servicio, tenemos líneas telefónicas o lugares donde ustedes pueden acudir y que de aquí les vamos a dar una mejor respuesta a que si ustedes van preguntando por ahí a cualquier persona y les van a decir, pues ve aquí, ve allá. Entonces, es mejor que ustedes tomen en cuenta estos números telefónicos que les estamos presentando aquí o que acudan de manera presencial a su servicio médico, explicar qué es lo que están sintiendo y de ese modo que les orienten para saber a dónde pueden acudir y tratar estas enfermedades que, como les dije, son trastornos mentales. Entonces, no es algo que nosotros podamos decir se le quita en 1 o 2 días, o si le doy un tecito, o si le compro un medicamento homeopático o la herbolaria, etcétera, con eso se va a remediar. Cuando ya se están presentando mayores síntomas con intensidad y duración altos, entonces es cuando tenemos que acudir a un servicio médico. Ok, entonces hemos finalizado y ahorita tenemos por ahí una pregunta donde me dicen por ahí que dice que echarle ganas, la frase de echarle ganas no sirve. ¿A qué me refiero? A que cuando una persona tiene un problema de depresión o de ansiedad y tiene toda esta sintomatología que no la deja funcionar de una manera normal en sus actividades, recurre a otra persona y la otra persona, su respuesta quizá es, mira, no te preocupes, échale ganas, todo va a salir bien, vamos a ver cómo le hacemos. Esta parte, cuando yo les decía que no sirve de mucho o no sirve de nada el decir echarle ganas, es porque la persona, cuando ya está en un estado depresivo de moderado a alto o en una crisis de ansiedad, esa frase no le va a servir. ¿Por qué? Porque no puede funcionar. ¿Estamos? La persona, por más que intente querer salir de estos episodios, no puede, porque ya hay algo fisiológico que lo está marcando como tal. Si alguien va y pide mi apoyo, mi respuesta, quizá la mía, va a ser, dime qué es lo que te está pasando y vamos a tal centro o vamos a llamar a esta línea o yo te voy a ayudar, etcétera. Pero el pedirle a una persona que ya está en estos estados, decirle, echarle ganas, no es que no quiera a la persona, aunque es la frase que más común tenemos nosotros. Entonces, no es que yo les diga que ya, que la tiren a la basura, que no la vuelvan a decir, simplemente que cuando se está en un episodio como esos,
no es de mucha utilidad. ¿Estamos? Entonces, no sé si alguien más tenga preguntas. ¿No? Ok, entonces, por el momento, esta plática yo espero que haya servido de mucho, que les dé un poco más de orientación en lo que tenemos que empezar a checar. La salud es lo que más debemos nosotros tomar en cuenta porque es lo que nos va a permitir funcionar en todas nuestras áreas de vida. Y si nosotros ya checamos ahí por algunos síntomas y que ya están permanentes o que ya empiezan a estar en mayor grado de intensidad, es entonces donde nosotros tenemos que empezar a sospechar de algún tipo de trastorno. Entonces, si no hay otra cosa, les agradezco su tiempo. Ah, ok, me dicen que hay otra pregunta, pero déjenme ver. La pregunta es, ¿y si me da pena decir las cosas? Entonces, aquí yo les hablaba de la red de apoyo que tenemos. Generalmente nos da pena decir las cosas y es generalmente a la familia, a las primeras figuras que nosotros podemos decir, bueno, pues dile a tu papá, dile a tu mamá, o dile a tu hermano o tu hermana y decimos, no porque me da pena, porque me va a juzgar, porque no va a saber explicarme las cosas, porque quizá va a decir que estoy loca, porque es algo que yo ya tengo constante y que a lo mejor me dicen, ya es su maña o ya lo que trata es de chantajearnos, etcétera. Cuando nosotros nos da pena, por eso era mi necesidad como psicóloga de darles alternativas y esas alternativas son las líneas telefónicas que están ahí puestas. Entonces, si a ustedes les da pena como tal decir de manera personal o de manera frontal las cosas de lo que están sintiendo, creo que a través de una llamada telefónica, pues esa pena como que decimos no me conoce, no me ve, entonces es más fácil nosotros empezar a pedir ayuda de esta forma. Ok, tenemos otra pregunta y dice, ¿y es malo tener miedo de decir las cosas a mi mamá? Claro que no. La mamá, les digo, es la red de apoyo principal. En ocasiones el ser adolescente es lo que frena a las personas a decir o no las cosas. Cada uno de ustedes conoce a su papá y a su mamá y sabe en qué momento y las palabras y todo el sentimiento exacto con el que tienen que hablar en ese momento. No es malo tener miedo de decir las cosas. Lo que podemos a lo mejor sentir o yo verlo como malo es que si ya se identificó que hay síntomas y que ya están durando o que ya están permaneciendo por más tiempo, lo malo es no decirlo y que esto se vaya en niveles más altos, que de una depresión o de una ansiedad leve pase a moderada y de ahí llegue hasta algo grave y que ya más adelante no se pueda hacer algo de forma natural, es decir, sin acudir a fármacos. ¿Me explico? Entonces, claro que no es malo tener miedo de decir las cosas a mi mamá o a la mamá de cada uno de las personas. Al contrario, pues debería de ser la confianza la principal que tengamos. Tenemos otra y ya van a ser de las últimas preguntas porque ya me pasé de tiempo, ya me dijeron. Entonces dice, ¿es malo que prefiera guardarme todo y que si me hacen hablar me sienta frustrado de no servir ni para eso? Entonces, se está manejando mucho la palabra malo. Yo en vez de malo pondría la palabra inadecuado. ¿Es inadecuado guardarme las cosas? Sí, precisamente por lo que ya les mencionaba. Esto de leve se puede ir a moderado y terminar en grave. Si es una depresión y no se atiende y ya se tienen muchos criterios, pudiera culminar en atentar contra la vida o quizá tener que recurrir, como les decía, al tratamiento farmacológico. Entonces, frustrado se va a sentir una persona que quizá no pueda resolver las cosas, que quizá diga, es que me da miedo y no quiero hacerlo, entonces me frustra esta parte de que ni siquiera tengo el valor de hablarlo. Les digo, a lo mejor con las primeras figuras que serían papá, mamá o los hermanos, no somos o no nos sentimos capaces de decirles o contarles lo que nosotros estamos sintiendo. Pero para esto les digo, las líneas telefónicas, ahorita la parte virtual, al menos en esto está ayudando de mucho, porque no tenemos precisamente el contacto como tal y podemos hablar con mayor libertad. Incluso hay ocasiones en que piden el nombre de la persona y podemos reservarnos el nombre o ponernos uno falso si quieren, pero el punto es empezar a tener ese contacto para que nos den la ayuda que nosotros necesitamos. Ahora sí, voy a la última respuesta. Dice, pero si a veces sientes que a tu familia no le puedes decir, si a veces sientes que no le puedes decir nada a tu familia, entonces ahí les repito,
Tenemos red de apoyo, significa todas las personas en las que yo puedo confiar. Lo ideal sería papá, mamá, pero si por ahí tengo a mi hermano mayor o a mi hermano menor que es maduro y que seguramente me va a apoyar en esta situación, entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos. A lo mejor tenemos a una tía, a un tío, al abuelo, a la abuela que me generan confianza. Entonces, yo tengo que empezar a acercarme a esas personas, sí, porque sé que me van a escuchar, porque sé que si yo les digo, estoy sintiendo o desde hace un mes o ya llevo 2 semanas que no puedo dormir, que no puedo hacer muchas actividades, que me está doliendo aquí, me está doliendo acá, entonces tengan la seguridad de que la persona les va a poner una mayor atención. ¿Por qué? Porque ya le estamos hablando de algo que no se toma tan a la ligera. Si yo llego y le digo, por ejemplo, a mi mamá, pues es que estoy depre, ya llevo como 3 días así bien deprimida, ya no sé ni qué tengo, entonces generalmente mi mamá a lo mejor me va a decir, pues ¿sabes qué? Pues ya mañana se te quita, o es porque te acabas de pelear con el novio, o ya sabes que así, o porque eres tan achacosa, etcétera. Pero si ya tengo yo más conocimiento de qué síntomas, durante cuánto tiempo, entonces yo me puedo acercar a una persona y decirle, ¿sabes qué? A partir de tal día he estado teniendo estos síntomas, ya no me están dejando concentrarme, no me permiten funcionar aquí, no estoy funcionando de este lado, me siento mal, tengo todos estos cambios, entonces eso hace que la persona que me esté escuchando ponga mayor atención y entonces me pueda dar una respuesta, una mejor respuesta. ¿Sale? Entonces, espero de verdad que esta plática sirva como para empezar a tener precisamente ese autoconocimiento que yo les estoy sugiriendo, el conocerse a sí mismos para saber qué sí puede ser una tristeza, qué sí puede ser un periodo de estrés, qué puede caer ya en un trastorno de ansiedad generalizada y uno que sea de depresión. ¿Vale? Por ahí me dicen que pongamos los números telefónicos nuevamente. Ahí mi compañera Karen, que le agradezco aquí que me esté apoyando, ya les puso ahí los numeritos. Entonces, de todos modos, en la escuela, el licenciado Juan Carlos tiene nuestro número telefónico. Si nosotros les podemos apoyar en algo, con mucho gusto esperamos su llamada. Bueno, entonces yo me despido, que tengan una excelente tarde y muchas gracias por la atención. Les recuerdo a la maestra Marta Patricia Mendoza Escobar, muchas gracias, y al maestro Juan Carlos Delgado Carrillo, gracias por la atención, por dejarnos entrar y seguir compartiendo esto que es muy importante a nivel de adolescencia. Que tengan buena tarde, hasta luego. Muchas gracias, psicóloga Cecilia. Buena tarde. Igualmente, gracias. Buena tarde, chicos. Gracias por asistir. Cuídense mucho, chicos. Perfecto.